¿De qué forma se manifiesta la literatura trágica griega en distintos países? Vamos a responder a esta pregunta en torno a la literatura trágica inglesa, francesa, alemana, italiana y por último rusa. De cada país vamos a reconocer a los escritores más influyentes y a las obras más emblemáticas de este género literario. Bueno, vamos a comenzar por la literatura trágica inglesa. Aproximadamente entre 1500 y 1660 se experimentó un periodo conocido como Renacimiento inglés en la Inglaterra isabelina, el cual vio el florecimiento del teatro y de todas las artes. Varios tipos de obras eran populares, pero las tres más interpretadas eran las historias, las comedias y las tragedias. La mayor parte de los dramaturgos tendieron a especializarse en uno u otro género, pero Shakespeare destaca por haber cultivado los tres géneros. Sus 38 obras incluyen las tragedias como Hamlet, escrita en 1603, Otelo, de 1604, El Rey Lear, de 1605, y Romeo y Julieta, o La excelente y lamentable tragedia de Romeo y Julieta, de 1597. Esta tragedia cuenta la historia de dos jóvenes enamorados que, a pesar de la oposición de sus familias rivales entre sí, deciden casarse de forma clandestina y vivir juntos. Sin embargo, la presión de esa rivalidad y una serie de fatalidades conducen a que la pareja elija el suicidio antes que vivir separados. Esta relación entre sus protagonistas se ha convertido en el arquetipo de los llamados amantes desventurados. La muerte de ambos, sin embargo, supone la reconciliación de las familias. Se trata de una de las obras más populares del autor inglés y la que más veces ha sido representada. De la misma manera, los dramaturgos ingleses Christopher Marlowe y William Shakespeare continuaron la tradición griega de héroes trágicos traídos por sus propios defectos, como en la historia trágica del Dr. Faustus, Otelo o Macbeth. Durante los siglos siguientes, la tragedia evolucionó junto con el crecimiento de la novela. Novelas como Wuthering Heights, Cumbres Barrocosas, de Emily Bronte, transfirieron elementos de la tragedia a la forma narrativa, y aunque no siguieron el carácter dramático de la obra, abordaron las grandes cuestiones religiosas y psicológicas que rodeaban el sufrimiento humano. Adicionalmente, los dramaturgos renacentistas trabajaron contemporáneamente con obras de tipo mixto, como las tragicomedias, fusión de comedia y tragedia, juntando lo trágico, lo cómico y lo novelesco. Esta mezcla de géneros es propia del Renacimiento inglés. La Tempestad, de Shakespeare, tiene mucho de tragicomedia. Aparte de la ironía y la comicidad de los personajes, la profundidad de la exploración filosófica le confieren mayor aliento. Lo mismo puede decirse de muchas otras grandes comedias de Shakespeare, en las que lo cómico se mezcla fatalmente con lo trágico. Otra obra de tragicomedia es El Rey Lear. Esta trata sobre la locura del rey caído en desgracia por la traición de sus hijas, a las que por afecto había regalado todo su patrimonio. En la obra se proporcionaba el alivio cómico al público, haciendo resaltar, como por el efecto del claroscuro, la tragedia personal de Lear y la nacional de Inglaterra, que fue fragmentada por la guerra civil. Continuamos con la literatura trágica francesa. La tragedia francesa es verosímil, pretende separar la obra del público y su argumento o contenido es histórico, aunque no siempre real. Los recursos principales son peripecia, anticipación de sucesos, enfrentamientos duales, anagnórisis, simbolismo y el poder del destino. Paralelamente, los personajes son 8 o 10, son muy importantes, representan cualidades morales y se debaten entre sentimientos contrapuestos. Normalmente son fríos y los sentimientos son colectivos. Utilizan un lenguaje elevado. Aparecen héroes, heroínas, poderosos, caballeros, consejeros, mensajeros y, por supuesto, el galán y la dama. Los temas suelen aparecer formando parejas antiéticas: amor, honor, libertad, patria y Estado. Adicionalmente, se eliminan los excesos del patetismo, en otras palabras, muertes en escenas, sangre, etc. Los dos grandes representantes de la tragedia clásica francesa son
Pierre Corneille, quien inicia su actividad teatral a los 23 años representando tragedias. Algunas críticas han señalado a Corneille como el padre de la tragedia, no porque fuese su creador, sino por haber dado sus rasgos esenciales, la intriga, pasiones violentas y voluntades tensas que chocan entre sí. Su teatro se caracteriza por la presentación de personajes en busca de la libertad y de la gloria. En esa búsqueda, el héroe luchará entre seguir los impulsos de su voluntad o acatar los dictados de un deber superior. En el caso del Cid, en su obra clave, Le Cid, de 1636, lucha entre su amor a Jimena y su honor. Siempre se impondrá el deber, pero será un deber trágico. También se encuentra Jean Racine. Sus tragedias se refieren a dramas interiores producidos por una pasión desbordante. Racine pinta los sentimientos humanos de una manera sobresaliente, el amor sobre todo, con todas sus facetas. Sus personajes son amantes sobrecogidos por un apasionado sentimiento amoroso, cegados por un amor prohibido o imposible y marcados por una maldición hereditaria o por un destino adverso. Así, en Fedra de 1677, el personaje se degrada por su amor a su hijastro Hipólito hasta provocar la muerte de éste y su propia destrucción. En el teatro clásico francés también se encuentra la tragicomedia. En Francia el término fue introducido por el dramaturgo Robert Garnier. En el inicio del siglo XVII, este tipo de teatro estaba de moda. Poco a poco los autores fueron sometiendo sus obras a las reglas del teatro clásico, y entre otros clásicos franceses del siglo XVII, el término designaba una historia trágica con desenlace feliz. Sin embargo, el género no siempre agradó al público. El Cid de Corneille, por ejemplo, tuvo que ser reescrito para transformarlo en una tragedia después de que la primera versión recibió numerosas críticas desfavorables. Un caso que también corresponde citar es el de Víctor Hugo, que con su drama romántico intentó imponer una escritura que se situaba entre lo sublime y lo grotesco, pero que no tuvo mucho éxito. Solamente en el siglo XX, con el teatro del absurdo, el público comenzaría a aceptar que las risas no necesariamente excluyen la profundidad dramática. A continuación hablaremos sobre la literatura trágica alemana. Hermoso como para matarse fue la expresión del poeta romántico Heinrich von Kleist cuando escuchó a Henriette Vogel cantar. Con ella habría de suicidarse tiempo después a orillas de un lago, no sin antes negarse a cenar y tras dejar una nota en la pieza del hotel en el que se alojaba. «Cenaremos mejor esta noche», escribió en la esquela, como si la muerte fuera un banquete de bodas o un secreto de suave misterio compartido. Esta rara e inquietante expresión, hermoso como para matarse, tiene sin duda un sesgo profundamente germánico, el sentido de lo trágico, la honda pasión alemana que exalta la vida hasta la muerte en casi toda su literatura y lírica. Por su parte, el ensayista Marcel Brünn, autor de la Alemania romántica, habría de reincidir bastantes veces en ese aspecto cuando recuerda las palabras del poeta August von Platen, un acerto que pertenece dar continuidad a la expresión de Kleist tras escuchar el canto de Henriette Vogel. Quien haya contemplado con sus ojos la belleza está ya consagrado a la muerte. Conjuntamente, Stefan Zweig, un escritor austriaco, redactó en La lucha contra el dominio algo muy certero sobre Kleist, que parece ser la admiración, el rechazo y la atracción del propio escritor austriaco y de tantos otros escritores alemanes. Sabe perfectamente a dónde lo empuja esa fuerza desconocida, al abismo, pero lo que ya no sabe es si verdaderamente huye de ese abismo o si marcha a su encuentro. Páginas después, agregaría que Kleist es el gran poeta trágico de Alemania, no por su propia voluntad, sino porque forzosamente su naturaleza fue trágica y su existencia una tragedia. Por otra parte, cabe mencionar a Federico Nietzsche, el cual se preguntaba qué pensaba Schopenhauer de la tragedia, y él mismo respondió que si el mundo y la vida no podían satisfacerlo, por lo tanto no merecían prestarle su adhesión.
Quizás se puedan interpretar estas palabras del autor de Así hablaba Zaratustra, que despegan de la expresión del mismo Schopenhauer, como que la falta de adherencias a la vida y el rechazo del mundo conducen sin duda a la tragedia y a la negación de lo dionisiaco. En la obra El origen de la tragedia, Nietzsche menciona sus reflexiones sobre el pesimismo y sobre el hecho paradójico de que los griegos, a quienes juzga como el pueblo mejor avenido con la vida, necesitan echar mano de la tragedia. Quizás sea por el hecho de que toda cultura, por avanzada que sea, no deja de sentir profundas insatisfacciones con la existencia. Quizá de allí venga la necesidad del arte, y por oposición a la pedestre realidad, necesitamos de la tragedia. Esto es algo que afirma de muchas maneras Federico Nietzsche y que volvemos a encontrar en casi toda la literatura germana. Finalmente se encuentra Goethe, otro escritor marcado con tizne por la tragedia. Comenzó escribiendo en la década de 1760 comedias y tragedias neoclásicas. De 1773 data Gott von Berlichingen, que supuso primer éxito en las tablas, y en 1787 escribe un clásico de la literatura dramática, Ifigenia en Tauride. También se encuentra el dramaturgo George Büchner, quien escribió el drama La muerte de Danton y Leoncio y Lena, pero es conocido por una tragedia inconclusa que preludia la vanguardia, Wojciech, historia de un soldado desgraciado que mata a su amante que le es infiel. A continuación, seguimos con la literatura trágica italiana. Muchas tragedias se escribieron en el siglo XVI, pero todas fueron bastante flojas. La causa fue la indiferencia moral y religiosa de los italianos, la falta de fuertes pasiones y caracteres vigorosos. El primero en ocupar el escenario trágico fue Tricino, con su Sofonisba, siguiendo escrupulosamente las reglas técnicas del arte, pero escrita en versos pesados, sin el calor del sentimiento. Del mismo modo, el Oreste y el Rosmunda de Giovanni Rucellai no fueron mucho mejores, ni la Antígona de Luigi Alamanni. Speroni en su Canace y Giraldi Cinto en su Orbeche intentaron convertirse en los innovadores de la literatura trágica, pero solo consiguieron hacerla grotesca. Decididamente superior a todas ellas fue el Torrismondo de Torquato Tasso, especialmente por los coros, que a veces recuerdan los coros de las tragedias griegas. Asimismo, un hombre llamado Alberto Musato se dedicó a la escritura de una obra de teatro sobre Eselinda Romano, la cual escribió en latín. Su fuerza dramática, la delineación de ciertas situaciones y la forma en la que se narran los sucesos es muy original. La obra de Musato se quedó sola en la historia de la literatura dramática italiana. Quizás esto no hubiera sido así si la hubiera escrito en italiano. Por su parte, el poeta italiano Giambattista Niccolin mostró su devoción apasionada hacia la literatura clásica. En sus tragedias se liberó de la excesiva rigidez de Vittorio Alfieri, acercándose en parte a los autores trágicos ingleses y alemanes. Casi siempre eligió temas políticos, esforzándose por mantener vivo en sus compatriotas el amor a la libertad. Así escribió El Nabucco, Antonio Foscarini, Giovanni da Procida, Ludovico el Moro y otros. Las tragedias de Niccolini muestran una rica vena lírica más que un genio dramático. Tiene el mérito de haber reivindicado las ideas liberales y en haber abierto un nuevo camino para la tragedia italiana. Finalmente, hay antecedentes de la tragicomedia en el teatro renacentista italiano, por ejemplo, en Angelo Beolco. Tal tradición fue recogida por los renacentistas italianos de los teatros clásicos griego y romano. Para finalizar, se encuentra la literatura trágica rusa. Los escritores rusos apuestan por historias de desamor, muerte, adulterio, dolor o suicidio en cualquiera de sus vertientes. Principalmente se encuentra el científico Mikhail Lomonosov, el cual se considera el fundador de la literatura rusa moderna al establecer las normas que habían de regir el buen gusto del ruso literario.
distingue tres estilos: el noble, de vocabulario eslabón, para el poema épico, la tragedia y la oda. Se estima que la obra maestra de Mijaíl Gerasimov es su poema épico Rosaida, de 1778, pero también compuso 9 tragedias, 2 comedias y 5 dramas para el teatro entre 1758 y 1807. Por otro lado, la obra más importante del escritor Alexandr Sumarokov es la tragedia Yorev, de 1747, aunque escribió otras 8. Conjuntamente, en la literatura de los años 70, la corriente de los poetas bajos fue continuada, en primer lugar por Yuri Kuznetsov, quien en su obra exploró la tragedia del medio rural tradicional ruso, su vida y sus valores y su destrucción gradual. Su poesía está marcada por un lirismo melancólico y por la búsqueda de Dios en la vida cotidiana. Finalmente, aquí se encuentran autores rusos dependiendo de la temática trágica en la que se hayan basado sus novelas. En primer lugar, hay 2 obras dignas de mención que tratan el tema de enfermedad mental. La primera se caracteriza por ser un clásico de la literatura rusa, Crimen y Castigo, de Fyodor Dostoyevsky, y de este mismo autor también se encuentran Los hermanos Karamazov, una novela algo menos conocida pero de la misma calidad que la anterior. Paralelamente, en el tema del suicidio, el cual es muy recurrente en las novelas rusas, está Ana Karenina, de Leo Tolstoy. También Dr. Zhivago. En este se encuentran sucesos relacionados con la muerte de los protagonistas. Y por último, La gaviota, de Anton Chekhov. En el departamento del desamor destaca Las 3 hermanas, de Anton Chekhov. También son evidentes los amores desafortunados en El primer amor, de Iván Turgeniev, o en El maestro y la Margarita, de Mijaíl Bulgakov. En concreto, hoy en día la tragedia sigue siendo un género literario muy apreciado, a medida que las audiencias modernas continúan disfrutando de las tragedias de los milenios, también continúan produciendo nuevas variaciones del género para el escenario, la página y la pantalla. Por último, recuerda que la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Muchas gracias por abrir tu mente y escucharme el día de hoy.